Bueno, sean todos muy bienvenidos a este espacio. Estamos muy contentos por tener algo tan especial como es Félix Archila, ¿verdad? Él es especialista en estos temas importantes de derechos humanos. Y vamos a hablar en este momento sobre un tema muy especial. Vamos a hablar sobre las personas que tienen discapacidad, ¿verdad? Si tienen alguna oportunidad de empleo, si tienen alguna forma de poder meterse a la sociedad y poder laborar. Nosotros entonces le damos paso para que se presente nuestro invitado en estos momentos. Muchas gracias, Moisés. Mi nombre es Félix Alonso Archila Mejía. Pues es un gusto estar nuevamente contigo y efectivamente pues me he desarrollado en el área de la capacitación empresarial, por supuesto también en el área de la docencia, entre otras. En esta ocasión pues vamos a hablar de algunos aspectos, un conversatorio relativo a la capacidad de aquella relación que tienen con las empresas. Bueno, específicamente aquellos aspectos relativos a la inclusión o la inserción laboral. Así que espero que sea de agrado a todos nuestros televidentes y en ese sentido pues vamos a dar inicio a la misma. Félix, ¿existe una bolsa de trabajo para las personas con discapacidad? Fíjate que existe una bolsa oficial. Existen varias bolsas de trabajo, sin embargo, que es oficial, que se llama SISNE, Sistema Nacional de Empleo. En este caso, quien lo tiene es el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, esta bolsa de trabajo como tal no es especializada, es decir, no está hecha exclusivamente para las personas con discapacidad, está hecha de manera general para todas las personas que quieran un empleo. En este sentido, por ejemplo, tú basta con que lleves tus documentos, tu currículum, tu hoja al Ministerio de Trabajo para que te inscriban en esta ocasión al CISNE. Pero no existe una bolsa de trabajo especializada, de decir, aquí es solamente para personas con discapacidad en donde las empresas puedan de pronto optar o elegir o solicitar en esta ocasión pues una persona con un perfil X que tenga una discapacidad. Así que en esencia existe una bolsa general, pero no una bolsa especializada en personas con discapacidad. Muy bien, ahí habría que ver cómo los gobiernos ponen atención a ese aspecto, ¿verdad? Muy importante para subsanar eso. Por supuesto, en mi caso específico, pues he realizado una investigación de esa índole, pues y dentro de las cosas que se han concluido y recomendado a su vez, es que se realice y se haga una bolsa de trabajo especializada con discapacidad, por supuesto, teniendo en esta ocasión el cuidado debido de no caer en algún tipo de discriminación, por supuesto. Sin embargo, es necesario una bolsa de trabajo especializada, no una bolsa de trabajo general como la que tiene en este momento el Ministerio de Trabajo, sino que una especializada para las personas con discapacidad. Excelente. ¿Qué instrumentos legales hay? Fíjate que hay varios instrumentos legales. Bueno, podemos hablar de Constitución, Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de San José, por ejemplo, entre otros. Te podría mencionar una lista, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, acabo de mencionarlo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y uno de los más específicos y más importantes es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y por supuesto está el Convenio 111, entre otros instrumentos internacionales. De manera nacional tenemos, bueno, ya mencionamos la Constitución, tenemos también, por supuesto, el Código de Trabajo que se refieran a él, aunque sea de manera, digamos, en su mayoría indirecta, y tenemos como ley especial la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y su reglamento. En esta ocasión, digamos que esta es la ley principal, la Ley de Equiparación de Oportunidades para las personas con discapacidad y su reglamento, digamos que es la normativa especializada en materia tanto de personas con discapacidad, tanto también como lo que tiene que ver relativo a la inclusión o la inserción laboral de las mismas. Ahí se establecen los parámetros, obligaciones para las empresas y cuáles son aquellos, digamos, requisitos que las empresas deben considerar a la hora de contratar personas con discapacidad. ¿Qué organismos están en esas leyes nacionales que deben de velar por los derechos de estas personas? Excelente. Fíjate que de manera internacional, digamos, está la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y que digamos, ha tenido bastantes elementos significativos o bastante crecimiento significativo respecto a las personas con discapacidad, no solamente que tiene un censo específico, tiene datos estadísticos, entre otros que pueden considerarse, ¿verdad? En ese sentido, también está la OIT, claro, enfocado, por supuesto, a las personas con discapacidad relativas a el trabajo como tal.
Internamente tenemos dos instituciones principales, no estoy diciendo que son las únicas, sino que somos las principales, que tenemos el Consejo Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad y el denominado también ISRI, Sistema de Rehabilitación Integral. Estos dos, y más por supuesto el primero, es decir, el Consejo Nacional, son los que se encargan de velar por los derechos, por aquellas, digamos, cuestiones de registro, por aquellas cuestiones que tienen que ver directamente tanto con la inclusión, no solamente de índole laboral, sino también educativo, social, de otra índole, por supuesto. En esta ocasión nos vamos a enfocar directamente en el aspecto laboral, sin embargo, pues estas instituciones velan por este tipo de derechos de las personas con discapacidad y pues hasta el momento han hecho un excelente trabajo. Excelente, sí. Mi pregunta ahora es que, poniéndonos en el lugar de las personas con discapacidad, ¿qué obstáculos se enfrentan estas personas en la vida diaria? Fíjate que son muchas, ella especifica una lista, digamos, de tipos de limitantes. En este caso la ley llama barreras como tal. Pero la ley en este caso no se puede considerar taxativa. Estas son las únicas barreras que existen. Solo para mencionarte, existen barreras arquitectónicas, barreras en la comunicación, barreras en transporte, barreras psicológicas, barreras culturales y barreras urbanísticas. Esto no vemos de manera taxativa. Son tipos de barreras, en este caso limitantes u obstáculos, que las personas con discapacidad tienen. Y mucho más aunado cuando se trata de la inserción laboral en este sentido. Se pueden testigos y en la medida evolucionando la idea de las personas con discapacidad, esto va, por supuesto que, mutando. En esta ley, ¿qué obligaciones tienen las empresas, verdad? En este caso les dan el empleo a estas personas, ¿verdad? Que están obligadas a brindarles. ¿Qué obligaciones tienen los empresarios con estas personas? Fíjate que sin el ánimo de ser taxativo, por supuesto, en toda la lista de obligaciones que puede tener la empresa respecto a las personas con discapacidad, entre paréntesis también estoy preparando un webinar especializado al respecto. Sin embargo, sí existen ciertas limitaciones, o mejor dicho, ciertos requisitos que las empresas deben de cumplir. No nos vamos a meter en este asunto en esta ocasión, si esos requisitos son favorables o desfavorables, si están justificados o no están justificados, no es la cuestión. La cuestión es que uno de los requisitos es que por cada 25 empleados tiene que haber o contratarse una persona con discapacidad. Dentro de otros también obligaciones que tiene, por supuesto, tienen que ver con la infraestructura, tienen que ver con la adecuación de las personas con discapacidad al acceso a las instalaciones, por ejemplo, un parqueo especializado, una rampa que los tengan en esta ocasión, pues todos aquellos aspectos relativos a una persona con discapacidad visual, por ejemplo, que esté en método braille seleccionado en los botones, entre otras circunstancias también que tienen que ver con el audio, por ejemplo, el sonido que dicen los niveles, entre otras cuestiones que tienen que ver ya directamente con la infraestructura. Digamos que de las obligaciones principales, la primera que había mencionado, desarrollar que 25 trabajadores, pero una persona con discapacidad contratada. Los demás son de carácter, hablando en materia puramente de inclusión laboral, son de carácter de infraestructura que por supuesto le puede implicar alguna inversión económica para hacer este tipo de modificaciones fueron pensadas al inicio como tal, para ello, adaptadas para personas con discapacidad, lo cual que esa modificación va a incluir un costo para las empresas como tal. Por supuesto, aquellas infraestructuras que ya nacieron de esa manera, que fueron pensadas o que a la luz de la ley ya fueron conocidas y se hicieron de esa manera, pues de pronto tendrán menos problemas al respecto. Sin embargo, si lo que quieren es adaptarse a esto, definitivamente que van a tener algún tipo de costo económico. Pero es como también necesario, ¿verdad? Este tipo de inversión, ¿verdad? Para que puedan a la vez incluirse ese tipo de personas con discapacidad. Mi pregunta ahora es, ¿pueden las personas con discapacidad insertarse laboralmente actualmente como está la situación en el país? Fíjate que hablando primeramente respecto a hitos que tú mencionabas, efectivamente es una obligación para las empresas que tienen que hacerlo.
En esta ocasión, pues tengan o no tengan empleados o personas con discapacidad de empleado. En ese sentido es una obligación hacerlo. Ahora bien, la mayoría lo ha como que lo ha propuesto a la obligación, la mayoría, no todos por supuesto, algunos por problemas económicos, otros simplemente falta de interés en el tema. Hablando relativo a las personas, si se pueden, personas con discapacidad, si pueden o no insertarse o, digamos, ser parte del ámbito laboral de una empresa, efectivamente, ¿qué puede hacer? Ahora bien, hay que nada, porque la mayoría de empresas, la mayoría, no todas, no estamos generalizando, pero la mayoría de empresas como tal, personas con discapacidad, hago énfasis, no en todos los casos, solamente contratan personas con discapacidad para cumplir el requisito numérico que la ley establece, es decir, uno por cada 25 trabajadores. Sin embargo, eso probablemente no sea en pro de los fines de la organización, es decir, probablemente la persona que estén contratando no tenga las competencias referidas a el trabajo específico que ustedes necesitan. Entonces lo está contratando única y exclusivamente para cumplir ese requisito numérico y no tener en esta ocasión o alguna inspección de trabajo o que teniéndola no tenga algún tipo de sanción. Sin embargo, esa no es una contratación inteligente. Y en este no solamente el aspecto de responsabilidad social de la empresa, que es un elemento muy importante, recomiendo un documento hecho por demás para las personas con discapacidad y la responsabilidad social empresarial. Y además, es de agregar también que el otro elemento importante tiene la dirección de competencias, la determinación en este caso de las competencias que tiene la persona con discapacidad. Bueno, inteligentemente sería, por ejemplo, que si mi infraestructura actual no contiene una rampa en este momento, pese a que estoy obligado por ley, no me estoy quitando esa obligación, pero pese a que estoy obligado por ley, yo no puedo ponerle una rampa en esto. Bueno, de pronto, la discapacidad, primero, que tengan las competencias que yo busco y que den ese valor agregado a la organización, especialmente porque en esta ocasión el trabajador se va a sentir plenamente como el requisito de estar trabajando. Y segundo, voy a contratar a una persona que no tenga un tipo de discapacidad, en este caso, pues que se refiera a la movilidad de sus piernas. ¿Por qué? Yo no tengo ramplas. Si es una persona de pronto que podría ser inválida, definitivamente que no podría trabajar en mi infraestructura porque no tengo ramplas. Como tal. Ah, pero sí puede ser una persona cuya discapacidad puede ser visual o cuya discapacidad puede ser en sus miembros superiores. Entonces, eso tiene que ver mucho con la contratación inteligente y no tiene que ver, ojo, con eso no tiene que ver con discriminación. Tiene que ver con, primero, contratación inteligente y segundo, por competencias de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad tienen muchas capacidades. El punto es encontrar aquella capacidad, aquella competencia que sea coincidente con fines de la organización. Es decir, que aquella persona sea de verdad un valor agregado para la organización o para la empresa, porque a su vez este empleado, esta persona con discapacidad, se va a sentir mucho más realizado y mucho más feliz en su trabajo también. Tiene mucho que ver también con aquella cuestión que hablamos de inteligencia emocional. No es lo mismo que tú tengas una persona en tu empresa que solamente lo estás contratando por requisito numérico y tú lo pones a hacer cualquier cosa, él se da cuenta fácilmente que tú lo tienes como empleado única y exclusivamente para cumplir ese requisito. No es lo mismo a que tengas un empleado que definitivamente te dé ese valor agregado, que tú lo puedes exigir, que él se sienta importante en la organización porque está aportando significativamente como cualquier otro empleado a la organización como tal. Entonces, tiene que ver con ese sentimiento de autorrealización de las personas con discapacidad y la dignificación de la misma. Ahí está la importancia entonces de escuchar consejos, ¿verdad? De expertos, como es en tu caso, en estos temas para no solo cumplir con la ley, sino que también esa contratación de personas con discapacidad sea algo favorable para una empresa, ¿verdad? Contratación muy bueno. Sí, entonces mi pregunta ahora es, siempre relacionado en esa línea que tú hablabas, ¿qué ventajas tienen las empresas al contratar personas con discapacidad? Bueno, veámoslo desde un punto de vista, digamos, no adecuado, digamos, peyorativamente la primera ventaja que podría tener es que está cumpliendo con el requisito legal, digamos. Esa es la ventaja inicial. Pero si
aquel valor que decíamos, mire, una contratación inteligente, que la persona sea específicamente una atribución que necesitamos, una atribución que podemos sacarle provecho, una atribución en donde él se siente importante, donde él se sienta digno en su trabajo. Hablamos de una contratación inteligente, hablamos de una realización y dignificación de la persona con discapacidad. En este caso específico, que solo vamos a tener ventajas. ¿Por qué? Porque la persona va a estar contenta de su trabajo, la persona se va a sentir útil en su trabajo, la persona va a ser digna de su trabajo y sobre todo va a ser acorde a los fines de la organización. Es decir, aquella actividad que en este caso la persona con discapacidad está realizando va a ser igual o mejor que una persona que no padece ningún tipo de discapacidad. Y por supuesto que ese valor agregado en pro de los fines de la organización, hablando específicamente una empresa. Entonces, definitivamente que si lo vemos de esa manera, pues solo podemos tener ventajas. Ahora bien, si solo lo vemos con un elemento puramente numérico y solamente lo que queremos es cumplir con el requisito legal, solo tenemos la ventaja de que cumplimos con el requisito legal, pero no va a implicar en este caso que efectivamente estemos haciendo a largo plazo una buena contratación. Y en este caso también hay que hacer una aclaración entre paréntesis, que no basta con simplemente contratar a una persona con discapacidad para cumplir con el requisito legal. ¿Qué significa eso? Que tiene que ser una persona con discapacidad, en este caso, avalada como tal. Es decir, tiene que tener su carnet, tiene que estar inscrita como persona con discapacidad. Si usted contrata a una persona que no tiene ese tipo de acreditación, no está cumpliendo con el requisito legal. Lo va a tocar es mandarlo a que se vaya a registrar, que se vaya, en este caso, a que lo certifiquen que es una persona con discapacidad. Así visualmente sea obvio que sea una persona con discapacidad, pero necesita ser certificado en esta ocasión. Entonces hago un paréntesis en ese sentido para efectos de que no solamente es de contratar con discapacidad para cumplir el requisito legal. Hay muchos aspectos inteligentes que tienen que ver con estos elementos. Excelente, muy buena aclaración. Me parece muy buenas las ideas que estás dando, ¿verdad? Y un llamado también, ¿verdad? A todos aquellos empresarios que se sienten y reflexionen para que puedan no solo cumplir con la ley, sino ayudar a estas personas y que a la vez estas personas les ayuden en su negocio, ¿verdad? Tengan cuenta que son personas que pueden ser capaces, ¿verdad? Son capaces. De entrenamiento, son capaces totalmente. Exactamente. Muy bien, excelente punto. ¿Y para cuándo estaría este webinar preparado? Yo creo que estaría para el próximo mes, ya terminado. De hecho, ya lo llevo bastante avanzado. Sin embargo, probablemente su lanzamiento esté para el próximo mes, es decir, para el mes ya de junio como tal. La fecha tentativa sabría dar porque igual en su momento voy a hacer el anuncio respectivo, pero sí de comentarte que ya está bastante adelantado. De hecho, ahí se va a dar una especialización directa sobre este tema, ¿verdad? Sobre cuáles son las obligaciones principales, cuáles son las especiales, qué debemos tomar en cuenta a la hora de contratar personas con discapacidad. Y hago énfasis que todos estos aspectos no se refieren a algún tipo de discriminación. No tiene nada que ver con discriminación. Al contrario, tiene que ver con dignificación de las personas con discapacidad en el ámbito laboral. Muy bien, esto es un tema muy, muy interesante que da para más, pero se nos ha agotado el tiempo y excelente. Entonces está la invitación pendiente para que apoyemos a las personas con discapacidad, ¿verdad? Y busquemos los asesores correctos en este tema, ¿verdad? Que sepan de la materia, como es el caso de Félix. ¿Cómo se llama tu sociedad, tu página en Facebook? En este caso, mis redes personales me pueden encontrar con todo mi nombre, Félix Alonso Archila Mejía. Y efectivamente, en este caso, soy pues el director ejecutivo de Strategis, consultora jurídica empresarial, que efectivamente pues en esta ocasión ya llevamos varios años trabajando en el ámbito tanto de la capacitación empresarial, los servicios jurídicos en general y por supuesto la consultoría empresarial. Eso no significa por supuesto que no tengamos un área de servicio jurídico en general, que pueden ser cuestiones como derecho de familia, derecho laboral, entre otros. Sin embargo, nuestro enfoque principal son el derecho de empresa, es decir, en este caso, relativo a las organizaciones legales. Efectivamente, Strategis, consultora jurídica empresarial. Muy bien, vamos a estar pendientes entonces de ese webinar y vamos a estar ahí pendientes, vamos a ingresar también a ese webinar, me parece muy interesante. Muchas gracias, Moisés.
Bueno, entonces saludos a todos. Vamos a estar hablando contigo el día de mañana también de otro tema muy interesante, ¿verdad? Por supuesto, específicamente con aquellos requisitos que tienen que ver con los términos y condiciones de la página web, cuál es la importancia de los términos y condiciones de una página web y por qué debe tener términos y condiciones en una página web. Y por supuesto que hay diferentes tipos, ¿verdad? En esta ocasión que tienen que ser especializados. Ya vamos a hablar de eso el día de mañana y espero que haya muchas personas interesadas en el tema y que pues empresarios, aquellos empresarios de cualquier nivel que no tengan o que tengan una términos y condiciones de página web un tanto deficiente, pues les recomiendo que se conecten pues a este webinar que va a ser en esta ocasión el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal, ¿verdad, don Moisés? Exacto, totalmente gratuito y en vivo y a todo color. Muy bien. Gracias. Entonces, cuídense. Gracias a ti por la invitación. Cuídense. Gracias, Félix. Gracias.